Los programas informativos en la televisión generalista en España, 1990-1994. Ponencia presentada por Mercedes Román y Aurora García, de la Universidad de Vigo, y Beatriz Feijóo, de la Universidad de los Andes. Nuestro trabajo tiene por marco un estudio más amplio sobre la programación televisiva que abarca desde 1990 hasta el apagón analógico producido en el año 2010. En este estudio se trata de realizar una primera aproximación a la programación informativa de las 4 cadenas generalistas, la primera, la 2, Antena 3 Televisión y Telecinco, durante sus primeros 5 años de convivencia o competencia, desde 1990 a 1994. Los servicios informativos componen la piedra angular de la programación televisiva. Un factor que contribuye a la credibilidad informativa es la organización humana de la redacción. La producción de la programación informativa se fundamenta en la organización de los medios humanos y técnicos, que se asienta en la planificación de procesos y una estructura jerárquica interactiva que favorezca la comunicación en todos los sentidos. El objetivo de este trabajo es el estudio de los programas informativos que integraron las parrillas de las cadenas nacionales generalistas, la primera, la 2, Antena 3 Televisión y Telecinco, desde 1990 hasta 1994. La fuente utilizada para el muestreo han sido las parrillas de programación publicadas en el diario ABC. La muestra también está acotada temporalmente. El análisis examina la oferta televisiva nacional en abierto de 1990 a 1994. Para ello, se generó una muestra aleatoria de 20 periódicos por año analizado y se seleccionó un ejemplar por cada mes, alternando los días hábiles de la semana, más 8 ejemplares publicados los fines de semana. Finalmente, resultó una muestra total de 140 ejemplares, revisados de 1990 a 1994. Para proceder al trabajo, se elaboró una ficha de análisis con la que estudiar cada bloque informativo detectado. Las variables de estudio que se tuvieron en cuenta para analizar cada contenido fueron: 1. Nombre del programa. 2. Cadena de emisión. 3. Inicio y fin de emisión. 4. Franja horaria de emisión del programa. 5. Duración del programa. 6. Periodicidad del programa. 7. ¿El informativo ha sufrido alguna modificación? 8. Tipo de modificaciones: de hora, de nombre, de duración, de cadena. Se puede decir que durante el lustro aquí estudiado, en algunos aspectos, existió cierta uniformidad en la programación de informativos, a diferencia de la etapa anterior. Los socialistas, que habían llegado al poder en 1982, se mantendrían en él hasta 1996. Por tanto, gobernaron en los 5 años en los que se enmarca este trabajo. En Televisión Española, en 1990, Jordi García Candau fue nombrado director de Radiotelevisión Española y confió la dirección de informativos a la periodista María Antonia Iglesias, que cesaría en el puesto en 1996, cuando llegó al gobierno el Partido Popular. Antena 3 fue la primera cadena privada de televisión que emitió en España en 1990. Comenzó su andadura con espacios de actualidad y de debate y producción de series propias. Enseguida se esforzó por conseguir una identidad genuina y diferenciada a través de sus programas informativos. Pronto se hicieron así populares los rostros del incombustible José María Carrascal para cerrar el día, o del siempre sonriente y socarrón Luis Herrero en los informativos de hora punta.
En contraste, con la escasez informativa de otros canales privados y con la orientación progubernamental de los telediarios de Televisión Española, los informativos de Antena 3 Televisión hicieron gala de una independencia de criterio que les llevó a mantener frecuentes posturas críticas con el poder político socialista. En sus primeros años, la información no fue primordial para Telecinco, que empezó su andadura poco después que Antena 3 Televisión, el 3 de marzo de 1990. Se presentaba como una televisión comercial, fácil de consumir. Su pretensión de contar con un público amplio y diverso le llevó a hacer hincapié en las películas, concursos, programas espectáculo y espacios destinados al público infantil. Al realizar un análisis de tipo cuantitativo sobre el peso de los informativos en las parrillas de las cadenas nacionales entre 1990 y 1994, se localizaron en este periodo un total de 67 bloques informativos emitidos en la Primera, la 2, Antena 3 y Telecinco, de los cuales un 67,2% se retransmitieron a través de los canales públicos, con un papel principal de la primera cadena. La alternativa comercial programó un 33% de los contenidos informativos, provenientes en su mayoría de Antena 3, la cual emitió el doble de programas informativos que Telecinco. En el periodo analizado, prácticamente un 50% de los bloques informativos se programaron en la franja de mañana o de sobremesa, con una presencia más reducida en la madrugada y en el late night. Asimismo, la mayoría de los informativos, un 80%, se programaron con una regularidad diaria. La periodicidad semanal fue mucho menos frecuente, 20%, y casi exclusiva de la oferta pública. En cualquier caso, las opciones semanales se emitían netamente los sábados y o los domingos. En cuanto a la duración, lo más común fue que estas retransmisiones se prolongasen por espacio de entre 15 y 60 minutos. Resultaron también bastante frecuentes los bloques informativos breves de hasta 5 minutos. Con el objetivo de medir la estabilidad de los informativos en las parrillas de televisión, también se intentó cuantificar aquellos que sufrieron algún tipo de modificación en su emisión. Así, en un 57% de los bloques informativos hubo algún tipo de cambio en su emisión, bien de hora, de duración, de cadena o de nombre. De todas estas modificaciones, la más común resultó ser la alteración en los horarios, que constituyó la causa en un 82% de los cambios. Asimismo, las variaciones en el nombre fueron también frecuentes, un 26,3%, mientras que casi un 24% sufrió alguna alteración en su duración. También se contabilizaron los programas informativos que desaparecieron de parrilla durante este periodo. De las 67 emisiones identificadas, 19, un 28,3%, no continuaron su emisión en la segunda parte de la década de los 90. La mayoría de estos programas, casi un 80%, pertenecían a las cadenas públicas. Nuestro recorrido por las parrillas de televisión en España sobre las programaciones informativas de las 4 cadenas de mayor audiencia ha permitido establecer al menos las siguientes conclusiones. 1. La cadena que en estos 5 años dedicó más tiempo a la información fue la primera, seguida de Antena 3 Televisión. 2. Los servicios informativos tardaron en tener un horario fijo dentro de la programación. El horario de emisión de los principales espacios informativos fue variando hasta fijarse en las 15 horas en la franja de la tarde para todas las cadenas, excepto para Telecinco, que se adelantaba media hora,
y en las 21 horas para la segunda edición del Telediario de La Primera y de Antena 3 Televisión. Telecinco también adelantaba media hora este informativo. 3. La segunda cadena de televisión pública no incorporó este servicio informativo de la noche en estos primeros años de estudio. La 2 carecía de un informativo en esta franja horaria. 4. Los avances informativos existieron como modalidad informativa en todas las cadenas, en diferentes momentos a lo largo de la jornada, aunque gradualmente fueron disminuyendo su aparición. 5. Se emitieron informativos territoriales en La Primera en los 5 años aquí estudiados. A partir de 1991, Antena 3 también emitió el programa Noticias Regionales, de similares características. 6. Debido a la inevitable dependencia de la televisión pública del correspondiente gobierno, la cadena Antena 3 gozó de mayor autonomía, al menos hasta 1992, año en que la empresa cambió de propietarios. 7. La aparición de las cadenas privadas Antena 3 y Telecinco en 1990 tuvo necesariamente consecuencias para la televisión pública. Además del déficit económico que empezó a acumular desde entonces, con relación a los programas informativos, perdió a alguno de sus mejores periodistas que aceptaron la oportunidad de trabajar en otra cadena. 6. Debido a la inevitable dependencia de la televisión pública del correspondiente gobierno, la cadena Antena 3 gozó de mayor autonomía al menos hasta 1992, año en que la empresa cambió de propietarios. 7. La aparición de las cadenas privadas Antena 3 y Telecinco en 1990 tuvo necesariamente consecuencias para la televisión pública. Además del déficit económico que empezó a acumular desde entonces, con relación a los programas informativos, perdió a alguno de sus mejores periodistas, que aceptaron la oportunidad de trabajar en otra cadena.